Buenas tardes a todos y bienvenidos. Deciros a todos que para mí es un orgullo y una satisfacción el estar esta tarde aquí para hablarles del último libro de don Juan García Inza. Para los que no le conozcan, diremos que don Juan acaba de cumplir 50 años como sacerdote, es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, responsable de la parroquia de Santo Tomás de Aquino y rector del Santuario de la Divina Misericordia de Murcia, desempeñando también el cargo de vicario judicial adjunto y responsable de la Sala Segunda del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena. Ha sido director espiritual de cursillos de cristiandad, conciliario de la Renovación Carismática, profesor de religión, colaborador de diversas publicaciones de prensa escrita y digital, responsable de la página web Religión en Libertad, y otras muchas cosas. Es un hombre muy polifacético y fruto de esa envidiable vitalidad nace esta entrañable obra que ahora les vamos a presentar. Se llama La vida de San José contada por la Virgen, una historia inspirada en las revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. A través de ellas el autor se ha apoyado especialmente para redactar parte de este trabajo. También ha añadido la narración de la propia Virgen María, que va relatando a un grupo de niños que asisten a la escuela de María en su hogar de Nazaret cuando ella era mayor, todos los sábados durante un verano, su vida junto a San José y al niño Jesús. Este grupo de niños privilegiados reciben con alegría y con gran interés las historias que les cuenta tan insigne catequista, y que nos sirve a todos los que participamos de esta lectura para aprender el modelo de aquellas primeras comunidades cristianas, para acercarnos a la vida de uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia y para tener un mayor conocimiento de Cristo como Redentor de la humanidad. A medida que se avanza en la lectura de las historias que narra nuestra Madre, es un valor añadido cómo nos presenta la figura de José como modelo de discreción y de persona centrada en la humildad, en la oración, la obediencia y el seguimiento de la voluntad de Dios. Descubrimos en él cualidades como la ternura, la abnegación, la paciencia, la bondad, la entrega total a María y a Jesús, dándoles su apoyo, contribuyendo al sustento de la Sagrada Familia con su modesto trabajo de carpintero, y habiendo renunciado a las ambiciones humanas que tenían sus hermanos. Aparte de lo clarificadoras que resultan estas narraciones sobre la vida de San José, al que Dios encargó nada menos que el cuidado de su hijo, se completa un periodo de la vida de Jesús sobre el cual los evangelios cuentan muy poco, el transcurrido en lo que llamamos la vida oculta de Jesús hasta los 30 años. Don Juan García Inza nos presenta una sinopsis evangélica en la que la persona de José, aun siendo presentada con esa modestia de la que hablábamos anteriormente, se hace indispensable en nuestros días para poder entender la Sagrada Familia como base, modelo y patrón de la familia cristiana, siendo la humildad, la caridad y la obediencia principales características de esta. Este libro está principalmente pensado y dirigido para los niños, para que lo puedan leer y comprender fácilmente, para que se haga extensible su lectura a toda la familia y así puedan conocer un poco mejor a San José, para que le puedan rezar frecuentemente y encomendarle el bienestar y la unidad de la familia que hoy está tan necesitada de protección espiritual. Está escrito con un estilo directo, un lenguaje sencillo, ameno y de lectura bastante fluida. La obra está dedicada a San José María Escrivá de Balaguer, del que don Juan aprendió a querer a San José y a tratarle como nuestro Padre y Señor. Y como dato de interés y curiosidad, a él también se debe en gran parte que San José fuera incorporado en las plegarias eucarísticas. Y ya en el epílogo, finalizando el libro, don Juan hace referencia al año teresiano en el que vivimos y que destaca la devoción tan entrañable que tenía la santa a San José, ya que fue su compañero en toda su obra de reforma del Carmelo. Menciona las relaciones de Santa Teresa con San José, la devoción y experiencia josefina,
su experiencia sobrenatural y mística, las formas expresivas de la devoción y experiencia de San José, titulación de sus monasterios y de las imágenes de San José en sus fundaciones. Esto en lo que toca a la parte literaria. Y ahora me gustaría dar mi punto de vista al haber leído este libro. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a don Juan por haber traído a nuestras vidas este libro, particularmente a mí, porque sin él saberlo yo pues soy una gran devota de la Sagrada Familia de Nazaret, y como está dedicado a San José, que forma parte de esta familia, para mí son modelos a seguir, a imitar. Pues cuando cayó en mis manos, desde el principio la Virgen María me hizo sentir que yo formaba parte de aquel grupo de niños que se reunieron durante todo un verano, esas tardes de sábado, junto a la Virgen, contándoles esos relatos, todos referentes a su vida, desde los abuelos de ella hasta el final. Y yo, pues lo mismo que digo que es un libro que en un día te lo puedes leer o en dos, es muy fácil de leer, muy sencillo, muy asequible, en mí se produjo lo contrario. Estaba sintiéndolo y disfrutando tanto de él que en vez de terminar el libro tan rápido, lo que se produjo en mí es el sentimiento de disfrutarlo día a día en los pequeños detalles que nos iba relatando nuestra madre de su vida con el Niño Jesús y con San José, y pudiendo saborear todo lo que fue su vida y llevándolo a mi corazón para acercarme, si cabe aún más, a nuestra madre, a su Hijo Jesús y a San José. Y bueno, no me quiero explayar ni extender mucho más, y vamos a dar paso a Juan, a nuestro amigo Juan, que sin duda tendrá pues cosas interesantes y datos que aportar a esta lectura del nuevo libro de don Juan. Bueno, yo en realidad no tengo nada que añadir importante a lo que ya ha dicho Carmen. Me ha dicho todo. Carmen ha dicho prácticamente todo lo que trata el libro, ¿verdad? Y su juicio es bastante acertado. Las observaciones que yo puedo añadir de parte mía son, en base a mi experiencia de comunicación con los niños, este libro yo no se lo pondría en manos a un niño, pero lo considero un material muy importante, muy rico para los catequistas, porque de aquí pueden extraer mucha información que luego se puede perfectamente adaptar al niño. La diferencia entre una novela o un relato comercial y esto es que tú, cuando vas a leer una novela, a ti nadie te cuenta el final, porque si te cuentan el final parece que te han reventado la trama, y aquí ya conocemos la historia, porque realmente lo principal de la historia lo conocemos a través de los evangelios. Entonces, claro, en este sentido don Juan está en desventaja. Es decir, él nos va a contar algo de lo que ya conocemos el desenlace. Pero, ¿qué le añade él? ¿Por qué es interesante este libro? Porque lo que nos han contado, lo que conocemos por las fuentes de la revelación pública, es tan escueto, tan excesivamente resumido, que nos quedamos con ganas de saber muchas más cosas. Entonces, ahí es donde entra este libro. Es como si nos permitiera meter una cámara oculta y todas aquellas cositas que quisiéramos saber de cómo era la vida cotidiana en el antiguo Israel, la psicología, un poco de la relación que existía porque entre María y José. Es bastante extraña para un hombre, para una persona del siglo XXI, ¿no? No encaja en los esquemas que nos llegan a través de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando tú te transportas en el tiempo y conoces cómo era la vida de estas personas,
cómo estaba tan impregnada de la fe, de lo sobrenatural, de lo espiritual, si comprendes, empiezas a comprender eso. Entonces, lo encuentro desde ese punto de vista, una obra que no es para leerse de un tirón, como muy bien ha observado Carmen, sino es para saborearla a pequeños sorbos, como el buen coñac. Tú coges este libro y te lo puedes abrir por cualquier página, y es que es tan sumamente interesante, si eres una persona creyente, si eres una persona a la que ya le interesa y ya cree en la revelación, pues te está añadiendo muchísimas cosas. Don Juan, con mucha prudencia, él ya nos ha advertido que, bueno, que se ha basado en revelaciones privadas del tipo de la beata Ana Catalina de Emmerich. Y bueno, esto no es ni mucho menos infalible, ni tenemos por qué tomarlo al pie de la letra. Pero por lo menos le da cuerpo, le da forma a aquello que estaba un poco tan excesivamente abstracto. Entonces, yo creo que este es un librito para tenerlo cerca, que en un momento determinado, incluso, por ejemplo, vamos a suponer, vas a rezar el rosario. Bueno, pues tú te coges el capítulo que dice la visitación de María a su prima Santa Isabel. Y claro, te lo cuenta con tanto detallito, con esa delicadeza que hasta un niño lo puede entender, ¿verdad? Que entonces te prepara espiritualmente para que reces mejor el rosario. Porque muchas veces una de las cosas que cuando rezamos el rosario que tenemos que meditar, ¿no? O sea, revivir un poco qué es lo que ocurre. Entonces, en ese instante, esa riqueza de imágenes tan delicada que describe hasta incluso el tipo de árboles frutales que había en el huerto de Zacarías, la ropa que llevaba la Virgen, tanta cosita que es muchísimo más sencillo en tu mente que tú, a la hora de que tú estás rezando ese misterio de la visita de María a su prima Isabel, verdaderamente lo estás recreando con la mente. Desde ese punto de vista lo considero pues una obra para saborear de vez en cuando, no para leérsela de un tiro. Es lo que yo pienso. Nada más. Muy bien. Muchas gracias por venir esta tarde, y a Carmen y a Juan por haber hecho una introducción tan interesante, tan bonita del libro. Yo voy a explicar un poco cómo nació el libro y la idea que yo tenía. Un libro, alguien me ha preguntado alguna vez, ¿y cómo escribe los libros? ¿Tiene usted mucho tiempo para ello? La verdad que no, aprovecho los huecos. Y de ese modo, pues, han salido, este es el número 17. ¿Cómo? Pues aprovechando bien el tiempo, bien, los ratos que me deja el trabajo, y así pues vamos avanzando. ¿Cómo nace un libro? Pues primero nace una idea. Yo lo que equiparo pues al nacimiento de un niño. Surge la idea, se va gestando poco a poco, se va alimentando con las fuentes oportunas y se empieza a escribir. Y después, una vez que ha terminado, sí ha terminado el libro, pero el libro no nace a la sociedad, a la vida, hasta que una editorial no lo coge y lo edita y sale al mercado. Entonces puede decir, ha nacido el libro, ha nacido el niño. Y eso pues lo que ocurrió. Porque yo decía en una presentación de otro lugar que relativamente es fácil escribir un libro. Lo difícil es publicarlo, porque no todas las editoriales están dispuestas a editar. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, es una inversión que hay que hacer, y después ellos esperan que recoger los frutos. Y claro, tienen que ver si el libro es interesante, si es importante, si va a ser popular, con el fin de lanzarse a hacer esa inversión. Bien, la verdad es que de este libro hablé con una editorial de Madrid, de Alcalá de Henares, que se dedica especialmente a temas de la Virgen.
Y entonces yo les mandé los originales por correo electrónico, lo vieron y les interesó. Entonces ya vino el tiempo de, bueno, pues eso, de revisar el libro, etcétera, y ellos pues darle cuerpo, mandarme los originales, las pruebas de imprenta, para revisarlas. Tengo que decir que han habido algunas erratas que procuraremos en segunda edición pues corregirlas. O sea, que si veis una errata, pues es que eso suele ocurrir, aunque me lo revisó la secretaria de la sala donde yo trabajo, sala segunda, me lo revisó ella, pero se ha dado cuenta de que sí, que se le escapaba alguna cosa, o que la imprenta a la hora de imprimir pues le ha fallado algún dato. Bien, entonces, ¿cómo concebí yo este libro? De San José yo no había escrito nada, de la Virgen sí. Y entonces tenía yo mucho interés en escribir de San José, porque es el gran santo desconocido. Después de la Virgen es el santo más importante que tiene la Iglesia, después de la Virgen. ¿Por qué? Porque fue el escogido por Dios para ser el protector de la Virgen y del niño. Y entonces San José, con toda su sencillez, su humildad, su trabajo, estuvo al servicio de la primera familia cristiana. La primera familia cristiana es María, José y el niño Jesús. Y José, sin hacer ruido, hay que ver lo que hizo, porque iréis descubriendo en la lectura del libro que San José se sacrificó al máximo por servir lo más posible a la Virgen María, respetarla hasta el extremo, porque sabía que la Virgen María era virgen, hizo voto de perpetua virginidad, y él también. Y después todas las peripecias que ocurren en el viaje a Belén, etcétera, no encontrar en fin, muchísimas cosas que él fue intentando resolver para que la Virgen María no sufriera. Y al mismo tiempo la Virgen María no quería que sufriera José. Y entre los dos intentaban solucionar los problemas, no darle importancia cuando le cerraban las puertas, porque sabemos que cuando en Belén le cerraron puertas, pero en el viaje de Nazaret a Belén había muchas puertas. Era largo el viaje, había muchas puertas que le cerraron. Uno que, en fin, que no los trataron como es debido, otras personas sí. Y como San José se preocupaba de que la Virgen María tuviera un lugar digno para descansar. Y la Virgen María, pues, nunca, jamás se quejó de nada. Y no simplemente, pues, le decía a José que no se preocupara, que ya estaba bien. Digamos que el viaje, uno lo piensa, para que a veces no lo pensamos, pero piensa, el viaje de Nazaret a Belén son muchos días en un burro, sentada la Virgen y San José en otro o andando, y eso supone un esfuerzo enorme. Pero vamos, la Virgen María no se queja. Y después, San José, como digo, es el gran santo. Y cómo está al servicio después de Jesús, una vez nacido. No sabe lo que hacer, es decir, hace lo máximo. Él limpia la estancia, la cueva aquella, el establo, procura que haya comida, pone las corchas, ella lleva muchas corchas para dividir habitaciones lo más posible, y en fin, y él va recibiendo a la gente que va llegando, etcétera. Y José, está preocupado seriamente. ¿Por qué? Porque le preocupa que el Hijo de Dios, el niño Jesús, no haya tenido un lugar más digno para nacer. De todo modo, él acepta el plan de Dios, como la Virgen María lo aceptaron. Y después ve cómo van llegando las personas que se enteran de que ha nacido el niño Jesús, el Salvador del mundo, y él lo va recibiendo. Y una cosa curiosa es cómo le traen muchas cosas, muchos regalos y presentes. Ellos se quedan con lo imprescindible y lo van regalando a otras personas que vienen sin traer nada porque no tienen nada, y lo reparte a los demás.
Bien, San José, después un sufrimiento gordo que tuvo cuando tienen que irse a Egipto, la Sagrada Familia. Menudo viaje, a través del desierto, otra vez con el burro y etcétera, el niño Jesús. Ahora iba el niño Jesús en los brazos de María, y él pues va buscando los lugares más oportunos y tropieza con maleantes, en fin, con traficantes. Y bueno, en Egipto después él ya se establece allí, luego varios años, y procura conocer a otros judíos que también estaban por allí, y crea una comunidad de oración. Eran personas que estaban allí pero estaban un poco descuidadas religiosamente, y él procura que se relacionen entre sí, que formen una familia, una comunidad religiosa, para vivir los preceptos de la religión judía. Después ya vuelven, y en fin, la historia más o menos a grandes rasgos lo sabemos, pero hay que ver los detalles importantes. Como dice Juan, no es un libro para leerlo de un tirón, aunque os guste y queráis seguir, sino para ir saboreándolo, meditándolo, como también ha dicho Carmen, para ir descubriendo lo que es la familia, lo que son los detalles de la familia, porque ahí veréis muchas cosas que ignoráis. Yo también ignoraba, aunque había leído cosas, y me han gustado mucho. Detalle de cómo en el templo la Virgen María estuvo viviendo en el templo, la costumbre de que las jóvenes estaban en el templo hasta la edad de 12 años. Después cómo el San José llega a ser el prometido de la Virgen. Una cosa curiosa, que ha quedado, no viene esos datos, no vienen en la Biblia, pero ha quedado en la tradición, y es lo siguiente: cada uno que se crea lo que se crea. Ahí cuenta las revelaciones privadas, que había que buscar un esposo para la Virgen. Habían varios aspirantes. Y entonces los sacerdotes dijeron, bueno, vamos a ver, todos llevaban como costumbre, su bastón, su vara. Y entonces dice, bueno, Señor, vamos a ver, ¿a quién elegimos? Pues mira, el que la vara le florezca, ese será. Y ocurrió en San José. Bueno, pues eso no es histórico, porque no hay datos, pero en las relaciones privadas pues sí está eso. Por eso, desde entonces, las imágenes de San José se representan así, con la vara y una azucena. La azucena, que es pues el signo de la castidad, de la pureza. Bien, y San José pues se enamoró, entusiasmado de la Virgen María, y ya él no conocía los planes de Dios, hasta que ya los conoció, y hasta que no los conoció sufrió cuando María iba a ser madre. María tenía 12 años. Entonces se casaban muy jovencitas. Bueno, primero se comprometían, después hacían los esponsales, y después ya iban a vivir juntos. Bueno, pues entonces la Virgen María, eso sí sabemos la historia, eso aparece en el Evangelio, iba a ser madre. San José no sabe cómo ha sido eso, piensa que le ha sido infiel, y sufre mucho. ¿Cómo me ha sido infiel? No puede ser esta mujer tan santa. El Señor le revela lo ocurrido, y él, con toda alegría, lo acepta y se pone al servicio, a disposición de la Virgen María y del futuro niño que va a nacer. San José pues trabaja en el hogar, en su taller de carpintero, y enseña a Jesús a trabajar. Por eso San José es el patrón de los trabajadores, porque era un trabajador y trabajó junto a Jesús junto a él, y Jesús aprendió a ser carpintero a través de San José. También San José es el patrono de la vida interior, porque es un hombre de mucha vida interior. Por eso no se habla de él casi nada, pero todo él lo va viviendo, todo él lo va meditando en su corazón. San José es el protector de las vocaciones sacerdotales, porque fue el protector del primer sacerdote, Jesucristo, y el que procuró
no le ocurriera nada. San José María de Escrivá de Balaguer, que era un devoto de San José, estableció la costumbre en los sagrarios de la obra en los distintos centros, y es que en la llave del sagrario hubiera una cadenita con una medalla de San José. Es decir, si él fue el protector de Jesús en la vida terrena, que sea también el protector de Jesús en la Eucaristía. Y esa era la costumbre. Bien, ¿cuándo murió San José? Esto ya lo cuenta Sor María de Jesús de Ágreda. Sor María de Jesús de Ágreda es una religiosa muy famosa en su tiempo, de Ágreda, y está enterrada, y está, bueno, ya su cuerpo está incorrupto, tiene muchos años, siglo XVIII parece que, ¿no? 18 más o menos. Ella escribió una obra muy gorda, muy gruesa de la vida de María, que se llama La mística ciudad de Dios. Es una obra de envergadura. Para que ahí, pues, ella tuvo muchas revelaciones, pero añade cosas que no parecen muy correctas, muy lógicas. Entonces, ahí hay un capítulo dedicado a San José, y habla de la muerte de San José. ¿Cuándo murió San José? Pues según ella, murió cuando tenía 60 años. 60 años. Y Jesucristo, cuando ya murió San José, ya pues dejó a su madre como debido, se despidió de ella y empezó la vida pública. Sabemos por esa mujer que tenía 30 años, Jesucristo, cuando empieza la vida pública. Pues más o menos a través de eso podemos sacar el tiempo que estuvo San José con la Sagrada Familia. Y él era 20 años mayor que la Virgen. La Virgen cuando se casó tenía 12 años y él pues 20 más. Bien, ya, ¿dónde está? A uno pregunta, bueno, ¿y San José qué pasó? ¿Fue al cielo? Bueno, el cuerpo, dice Sor María Jesús de Ágreda, fue enterrado en una fosa adecuada. Y el alma fue a lo que se llama en la Biblia el seno de Abraham. Cuando Jesús, dice el credo, descendió a los infiernos no son los infiernos del demonio, es el seno de Abraham, donde fue a comunicar, a anunciar la redención a las almas buenas que habían muerto en toda la historia sagrada, muchos, Abraham, Isaac, muchos, y entre ellos estaba San José. Entonces cuenta esta religiosa la alegría que tuvo el alma de José, cuando aparece Jesús resucitado, comunicando que la humanidad ya ha sido redimida y fue al cielo, claro, fue al cielo. El cuerpo, pues, en la resurrección de los muertos no fue asunto al cielo, La Virgen María fue asunta al cielo, es decir, fue subida al cielo en cuerpo y alma gloriosa. El cuerpo de San José no, solamente el alma. El día que toque, cuando sea, pues ese cuerpo resucitará, será recreado de nuevo y se unirá a su alma cuando Dios quiera. Finalmente, este libro no es un libro infantil, ya he dicho, Juan ha apuntado algo, no es un libro infantil. Ahora es un libro que, como está concebido de esa manera que la Virgen María lo va contando a unos niños, el lenguaje es fácil, el lenguaje intentado que sea fácil y le puedan comprender los niños y los mayores. Ahora, a los niños, lo mejor es leérselo o leerlo con ellos y que ellos hagan preguntas, como lo hacían a la Virgen María. Le hacían preguntas y la Virgen respondía y estaban calladicos escuchando a la Virgen María. Bueno, pues es un libro muy bueno para que los niños lo vayan leyendo y se familiaricen con la vida de la Sagrada Familia y de los primeros cristianos, la familia de Jesús, y los primeros que estuvieron a su disposición. Y pues yo me alegraré si os ayuda un poco a meditar y a reflexionar y a conocer mejor a Jesús, a María y a José, y que nos encomendemos a Él. Yo me he acordado cuando pensé en la vida de San José, pues todos
aunque estamos aquí más mayores, cuando éramos más niños, en la iglesia antigua había una imagen de San José, ¿no? Y se celebraban pues los dolores y gozos de San José, los domingos de San José, y teníamos cierta devoción a San José. Después ya se ha perdido un poco, pero hay que recuperar la devoción a San José. Decía Santa Teresa de Jesús: yo nunca le he pedido nada a San José que no me lo haya concedido. Y yo estuve hace poco en Ávila y en Alba de Tormes, y vi cómo en las exposiciones que hay de las edades del hombre y en los monasterios, la imagen de San José está continuamente, muchas imágenes de San José, porque ella siempre donde iba ponía una imagen de San José. Su primer monasterio, ya reformado, se llama San José. Allí estuvimos a verlo, y ahí está San José. Ella tenía tres devociones especiales: a San José, al Niño Jesús, porque inunda los monasterios de imágenes del Niño Jesús, y a Cristo atado a la columna, que lo lleva siempre. Tiene una imagen pequeña, yo la vi, estaba allí, que siempre la llevaba ella en sus viajes para fundar conventos. Bueno, pues todo eso, San José, la Virgen María se encomendaba a él, y la verdad es que le resolvía todo. Era mi amigo San José, mi padre San José, mi querido San José. Me apunta Juan: tengamos en cuenta que ahora hay un ataque furibundo contra la familia, porque la familia, recordó el Papa Francisco, la familia es la columna vertebral de la Iglesia y de la sociedad, y los enemigos de esta sociedad y de esta religión saben que destruyendo a la familia se destruye todo, y por eso hay una campaña muy grande a través del feminismo, a través de la ideología de género, a través de muchísimas cosas, para destruir la familia, y hay que defenderla. Y por eso San José, o este libro, puede servir un poco para reafirmar más el espíritu de familia cristiana. Por eso.